Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. Mi nombre es Luis Clemente y en esta sesión hablaremos acerca del concepto de visualización de datos. ¿Y por qué es importante ese tema? Si bien nos vamos a meter en toda la parte de analítica y de procesamiento de Big Data, siempre es bueno tener una idea clara de cómo es que se pueden mostrar los resultados de las cosas que vayamos haciendo. Acuérdense lo que comentábamos antes en las sesiones anteriores. No es solamente tema de hacer un análisis o revisar la información, sino de dar verdaderamente valor a lo que estamos haciendo. Y la forma de presentar ese valor o cuantificar y que sea observable el valor que estamos aportando es justamente a través del concepto de visualización de datos. Cómo mostramos la información de tal forma que nuestro interlocutor, nuestro cliente, nuestro usuario logre entender el mensaje que se quiera dar y pueda de un solo vistazo entender justamente por dónde va todo el tema que estamos preparando. Los temas que vamos a ver en esta sesión van a ser, primero, entender cómo funciona el proceso de visualización de datos, qué principios generales se suelen dar o lineamientos que podríamos seguir, algunos conceptos de codificación gráfica y el uso de diferentes gráficos para poder representar justamente lo que deseamos. Y también vamos a empezar a trabajar con dos herramientas muy conocidas de visualización que son Tableau y Power BI. Primero veamos esta información. Es una información de hace algunos años acerca de las ventas en miles de dólares de nivel doméstico y nivel internacional. A lo largo de 12 meses, el volumen de ventas a nivel doméstico, a nivel internacional de un país X que queremos mostrar. Vean esta información cómo está presentada. Ustedes podrían deducir algo de esta información, podrían empezar a analizar esta información, podrían, por ejemplo, identificar alguna tendencia o ver si es que hay diferencias entre la venta de regiones, quién ha crecido más, quién ha crecido menos. Obviamente, por números, la venta doméstica es mayor que la internacional, pero en algún mes en particular vendieron mejor cierto tipo de productos, en otros no. El crecimiento de la doméstica es igual al crecimiento internacional, tienen ritmos diferentes, tienen tendencias diferentes. Eso no necesariamente se puede ver en esa tabla, porque si yo quiero ver tendencias, la información como está, la data como está, mejor dicho, no me ayuda. Yo no puedo generar valor, en generar conocimiento de la información como la tengo presentada en este momento. Ahora veamos esta misma información de otra forma. En azul, la evolución de las ventas domésticas y en verde la evolución de las ventas verdes. Ahora, con esta información como está presentada, ¿podemos responder la pregunta anterior? ¿Podemos identificar tendencias o diferencias entre la venta de regiones? Sí. Podemos ver, por ejemplo, que a nivel internacional se mantiene un nivel constante, salvo por alguna ocurrencia en particular del mes de agosto. Podemos ver que a nivel doméstico hay un ritmo creciente, pero tiene cierta estacionalidad cada 3 meses. Ahora imagínense, vuelvan a revisar la tabla. Esta información que hemos podido obtener, este conocimiento que hemos podido generar, este valor que hemos podido agregar, ¿lo podemos saber con esta data? No necesariamente. El mismo origen de datos puede ser presentado de formas diferentes y aportar valor a un nivel diferente. Veamos este otro caso. Esta tabla es una tasa de desempleo de países en Europa. ¿Okay? El ratio de desempleo para diferentes países europeos a través del tiempo durante el año 2013 y 2014, ¿no? Los meses del año, ¿no? Mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, mes 1, 2, 3, 4, hasta 7 del 2014 y los últimos meses del 2013. Vista la tabla como está. ¿Podríamos empezar a sacar conclusiones de esto? Podríamos decir, por ejemplo, quién es el país que tiene mayor desempleo. Podríamos decir quiénes son los países en general que tienen un desempleo menor que el promedio. Podríamos ver si es que en algún mes en particular hubo un problema de empleabilidad en algún país. De repente, si empezamos a revisar línea por línea y columna por columna, podríamos dar con esta respuesta, pero tomaría mucho trabajo. No solamente porque la información es demasiado pesada, son muchos países y muchos meses y tengo que ver cientos de números y cientos de verdad si hago la actualización, sino porque como esta información no me permite justamente responder esas preguntas que yo tengo. Ahora veamos otra forma de presentar esta data. Vean este informe de Washington Post sobre la misma data, visto de dos frentes. En los gráficos pequeñitos, que es uno por cada país, tenemos en línea gris, no sé si logran ver, línea gris es el promedio del continente. Y en línea negra es el dato real de cada país que se está mostrando. Por ejemplo, en este gráfico de acá tenemos Italia. Italia
cómo ha ido evolucionando en color negro su tasa de desempleo y en color gris la tasa promedio europea. Con estos gráficos, Australia, Alemania, Luxemburgo hasta España, ¿podemos identificar algún comportamiento en particular de algún país? Yo creo que sí. Podemos ver, por ejemplo, que el desempleo en España y en Grecia se ha disparado. No solamente se ha disparado, sino que siempre, históricamente, ha sido mayor al promedio. Y en los últimos años, para este ejemplo que acá en el 2013, es mucho mayor que el promedio. Podemos ver, por ejemplo, que hay países como Holanda que siempre están por abajo del promedio, aunque está creciendo, y en la última época se está acercando bastante al promedio europeo. Austria, que se mantiene casi a un nivel constante y siempre muy por debajo del promedio, y diferentes conclusiones que se pueden sacar a través de los países. En este caso, incluso se ha podido abrir por edades, de la edad de 15 años a 64, y puntualmente a los jóvenes de 15 a 24 años. Y vemos que España revienta en desempleo y Grecia también. Esta información, ¿creen que ustedes se puede mejor ver acá, hacer las comparaciones se pueden hacer mejor acá, o creen que esta tabla es buena para hacer ese tipo de comparaciones? De repente la tabla como esta sirve para otra cosa, pero para lo que queríamos, que era ver comparaciones entre países, ver quién está mejor, quién está peor, si es que por ejemplo, acá se puede ver que a mitad, que sería el año 2010-2009, un crecimiento muy alto de desempleo en el año 2009, que tuvo que ver con la crisis del año anterior, y que luego empezó a regularse un poco el tema de empleo. Eso de ahí no se puede sacar tan fácilmente de esta tabla. ¿Okay? Siempre hay formas de presentar mejor la información y que nos guíe, como una historia, nos guíe para justamente mostrarnos lo que queremos obtener. Algo que tenemos que tener siempre en claro cuando queremos presentar algo es que la información no reside en los datos, porque si no serían tablas y tablas y tablas y punto, sino en yo cómo puedo identificar relaciones entre los datos y sobre todo cómo puedo plasmarlas y mostrarlas. ¿Qué es visualizar? ¿O a qué nos referimos con visualizar? Es representar gráficamente estas relaciones. No representar el dato, sino representar las relaciones entre los datos. ¿Okay? Mucho cuidado con ese concepto. Obviamente esto va a ser mejor y más robusto mientras más capacidad analítica podamos tener nosotros como creadores y podamos aprovechar nosotros del público como espectadores usuarios. ¿Cuál es el objetivo final de la visualización de datos? No solamente mostrar el resumen, no solamente mostrar la tabla, no es ni siquiera llegar hasta información, sino que podemos apuntar al conocimiento, aportar y hacer entender a la otra persona, a nuestro interlocutor, qué es lo que está pasando. Obviamente todo entra por nuestros ojos, así que tenemos que presentarlo de una forma adecuada. ¿Cuáles son los objetivos de la visualización? Son tres. Primero, aprovechar el sistema visual humano, o sea, es la capacidad humana para ver algo y sacar información sobre eso es muy alta, no la subestimemos. Hay personas y personas, ¿no?, que tienen diferentes niveles y capacidades como para poder interpretar eso, pero nunca subestimemos a justamente la capacidad del ser humano para poder extraer información solamente a partir de algo gráfico. ¿Qué otro objetivo tiene la visualización? Ayudar a describir algo complejo, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y sobre todo, identificar estructuras y patrones. ¿Okay? Lo más complejo del mundo es convertir algo complicado a algo simple y que se entienda. Justamente ese es el objetivo final de la visualización. Vemos esto acá. Esto es lo que se considera el primer gráfico complejo de la historia con usos prácticos. Entonces ustedes saben que en el año 1810, en esa época, en esa década, por recordar esos años, se produjeron en Europa las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón que decidió invadir diferentes países y una de sus más grandes derrotas fue justamente en el frente ruso, ¿no?, cuando quiso atacar al imperio ruso. Porque justo coincidió con el invierno ruso y tuvo una complicación para un clima para el que los soldados franceses no estaban preparados. Esta carta que armó Minard, que es un ingeniero que decidió armar en esa época este seguimiento, justamente plasma esta campaña de Napoleón en tierras rusas y nos muestra en dos dimensiones, porque es una hoja, ¿no? Es una hoja donde está plasmado este gráfico, un montón de información muy rica para entender, por ejemplo, a partir de qué momento empezó a perder Napoleón esta batalla. Este gráfico cuenta la historia de cómo fue mermando el ejército francés desde que salió de la frontera polaca, rusa, hasta que intentó y estuvo literalmente a puertas de Moscú. Y cómo fue perdiendo gente conforme iba regresando
nuevamente hacia los cuarteles en retirada perseguidos por el ejército ruso. ¿Qué cosas podemos ver en estas gráficas? Yendo en orden. En las líneas más gruesas, las líneas achuradas gris y la ploma casi negra, el grosor de la línea es el tamaño del ejército francés. Mientras más grueso significa que en ese momento había más gente, ¿okay? Más soldados. Incluso ustedes van a ver algunos números, 422.000, 6.000, 22.000, 400.000, etcétera, etcétera, que es justamente el tamaño del ejército. La línea achurada se lee de izquierda a derecha, es cómo fue avanzando el ejército y cuánta gente iba quedando el ejército desde que salieron de la frontera polaca hasta que llegaron a Moscú. Estas bifurcaciones que ven ustedes como ramitas que salen es justamente de que Napoleón mandó algunos cuerpos de sus ejércitos con algunos generales a que se desvíen a atacar a algún pueblo cercano. Llegaron a Moscú, no pudieron por el frío y tuvieron que regresar y el ejército ruso empezó a perseguirlos. Esta línea gruesa, más oscura, casi de color negro, nuevamente muestra cuánta gente iba quedando en el ejército, pero ahora ya de regreso, ¿no? Se lee desde Moscú hasta que llegaron nuevamente y estuvieron a salvo en la frontera polaca. En la parte de abajo lo que podemos ver es la temperatura, ¿no? De 0 grados, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25 y hasta menos 30 grados. El invierno ruso. Esa temperatura rusa bien agresiva, ¿no? Un invierno bien crudo. Y tenemos justamente algunos puntos, a la temperatura menos 26 grados, menos 30 grados, menos 24 grados, y en el grado de latitud y longitud para ubicarnos geográficamente, ¿no? Cada uno de estos puntos vemos el nombre de algunas ciudades, justamente a cuánto correspondía la temperatura en ciertos puntos claves de esta campaña francesa. Y se dan cuenta que tenemos un montón de información. Tenemos el camino que siguió el ejército, por qué ciudades pasaron, en qué momentos se bifurcaron, tanto de ida como de regreso, de huida en realidad, la temperatura que tuvo que soportar el ejército en ciertos puntos clave, se dan cuenta que esa temperatura va de la mano con cómo se iba achicando el ejército, y el grosor del gráfico nos muestra justamente cuánto iba comenzando el ejército. Si se dan cuenta, el ejército comenzó con 422.000 soldados. En el camino fueron abriéndose a ciertas ciudades, atacando ciertas ciudades, y poco a poco fue adelgazando esa, ese tamaño del ejército hasta llegar a 100.000 soldados a la puerta de Moscú. De 422.000 a 100.000 soldados. No pudieron invadir Moscú y empezaron la retirada. De 100.000 soldados que salieron de Moscú rumbo a la frontera polaca nuevamente, miren cómo fue bajando la cantidad. Hubo un momento en que la temperatura llegó a menos 21 grados, por ejemplo, y en ese punto ya tenías 37.000 soldados nada más. Todos fueron atrapados o asesinados o desistieron a mitad de camino. Y poco a poco, conforme fue avanzando esta retirada, vemos que incluso gente que se quedó en otras ciudades se acoplaron. En la última batalla importante en el río Beresina, bajó la cantidad de gente de 30.000 que quedaban, porque se acoplaron los que estaban acá, a 12.000, 14.000, 8.000, 4.000, se juntaron con 6.000 que habían arriba y se quedaron 10.000. Vean, comenzaron con 422.000 y sufriendo temperaturas bien agresivas, solamente llegaron a ser 10.000. Acá un historiador puede empezar a detectar justamente en qué momento empezaron a cometer errores estratégicos los franceses y todo con un gráfico simple en dos dimensiones. Vean el poder de la riqueza en información. Ahora, obviamente esto es de mucho mayor guía y utilidad que una tabla fea de números de temperaturas y otra tabla de cantidad de soldados por cada día. Esto es mucho más visual, más resumido, más directo, más compacto y útil en un solo lugar. ¿Cómo funciona el proceso de visualización de datos? Primero, tenemos que tener en claro cuál es el mensaje que se quiere dar a conocer. Para esto tenemos que respondernos la pregunta, ¿qué incógnita quiero yo resolver? ¿Ok? ¿Qué cosa quiero yo responder? O, en su defecto, ¿cuál es la hipótesis que quiero validar o descartar? De esta forma yo voy a tener bien claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero mostrar. Luego, la audiencia, esto es muy importante, que a veces se nos escapa.
¿Para quién está dirigida la audiencia? ¿Quiénes van a ver esta información, este gráfico? ¿Cuáles son las necesidades de estas personas? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cuál es el objetivo? Y sobre todo, esto es muy difícil de conocer necesariamente a primera vista, ¿cuál es su grado de alfabetización visual o estadística? ¿Van a entender un histograma? ¿Van a entender un gráfico de cajas? De repente me es más útil una línea simple, un gráfico de barras simple. ¿Qué tanto conocimiento tienen de las herramientas y la interpretación visual? No es por menospreciar a nadie, pero a veces el perfil de las personas está más enfocado en otro tipo de negocios y no necesariamente van a entender un gráfico complejísimo que de repente se puede simplificar y mostrar de una forma más sencilla y podríamos haber llegado mejor a nuestro mensaje. Por último, la función. ¿Para qué sirve mi gráfico? ¿Es un gráfico para explicar algo? ¿O es un gráfico, o sea, que yo tengo más o menos claro por no el tema? Es un gráfico recién para empezar a probar cosas, para explorar la realidad. ¿Cuál suele ser el proceso que uno sigue para construir una herramienta de visualización? Primero, adquirir los datos. ¿De dónde yo voy a sacar los datos? Puede ser fuente directa o indirecta. Directa es que la tengo a la mano, ¿no? Una base de datos interna. Indirecta es que tengo que averiguar información adicional. Entrar a páginas del gobierno, sacar información de internet, ese tipo de cosas. Estructurar y analizar. Tengo que darle la forma a la data. Darle la forma que yo necesito para poder mostrarla. ¿Cómo se presenta la data base? Que tengo que limpiar, que no tengo que limpiar. Filtrar. A veces no quiero tanta historia, no quiero tantos campos, no quiero tanta información que me vaya a ensuciar lo que yo quiero mostrar. Tenemos que limpiar data, variables, registros. Extraer y transformar. Empezar a agregar. Yo no quiero obviamente el 1-1, yo quiero sumarizar, yo quiero sacar promedio, yo quiero sacar algún indicador estadístico en particular. Agregar y calcular métricas, incluso de repente calcular mis propios indicadores. Representar gráficamente, acá está una parte clave del asunto. ¿Qué gráfico es el más adecuado? Barras, líneas, un gráfico de pie que a mí personalmente no me parece el adecuado casi nunca. ¿Qué tipo de herramienta gráfica sería la más adecuada para mostrar lo que yo quiero mostrar? Refinar, porque siempre hay que hacer algunos ajustes en lo que estoy haciendo. Y finalmente hacerlo interactivo. ¿Okay? Presentarlo al público y que verdaderamente veamos si sirve o no sirve. Darle una narrativa, ponerlo en un contexto. O sea, no solamente voy a mandar el gráfico y punto, sino contarle, ojo, esto, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y acá este gráfico que muestra mi resumen. Empezar a armar, no sé, algún tipo de herramienta de presentación para ir contándole cómo hemos ido avanzando en nuestro análisis. Y a las conclusiones a las que llegamos, qué cosas podemos identificar, una herramienta visual más allá del gráfico que me permita llegar justamente con el mensaje que yo quiero. Ahora, este proceso no es lineal, siempre hay idas y vueltas. A veces ocurre que después de hacer una representación gráfica de lo que estoy viendo, me doy cuenta que me falta más data, porque sería bueno contar con más data. O de repente gráficamente me estoy dando cuenta que estoy metiendo demasiada historia por las puras, porque no ha cambiado mucho en el tiempo y tengo que limpiar algunas variables o registros. O cuando empiezo a hacer, contar algo interactivo, me doy cuenta que tengo que transformar más data, o tengo que refinar más y tengo que hacer idas y vueltas. Esto es bastante interactivo hasta que agarren justamente la forma adecuada de presentar lo que quiero.